Un gran saludo a todos. A nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, particularmente de la Dirección de Admisión Facultativa, sean ustedes bienvenidos a este curso de Métodos de Investigación en Ciencia Política. Hoy es la clase 10, la última clase donde vamos a hacer una breve un breve resumen de todo lo que hemos avanzado hasta la fecha. Como ustedes saben, eh, el libro básico del cual hemos extraído todas estas clases y que hemos finalizado de exponer es este texto de Dieter Nolen, Cómo estudiar ciencia política, una introducción en 3 lecciones. Hoy vamos a dar una explicación final, un resumen de todo y nos vamos a despedir. En la foto que ustedes tienen ahí, ven a una niña cargando a su hermanito. ¿Y por qué la niña? ¿Por qué los niños? Porque el trabajo que realizamos los politólogos no solamente tiene que ver con una referencia a la política, a la gerencia política, a la política exterior, a las relaciones internacionales y diplomacia, sino fundamentalmente a las políticas públicas. Y cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de una parte efectiva de una ciencia política aplicada a la realidad social, a la realidad de los individuos, de la gente común. Solucionar los problemas a partir de la gestión pública, a partir de la gestión política, es la esencia de nuestra actividad como cientistas políticos. No es solamente escribir libros o hacer análisis de coyuntura o hacer marketing político. La aplicación de la ciencia tiene que ver con la solución de problemas. La política tiene que ver con la gestión, la solución de problemas de la sociedad. La política es un instrumento que el ser humano ha desarrollado, ha inventado y ha desarrollado para solucionar los problemas comunes, para gestionar el conflicto, las diferencias entre la gente, para poder solucionar y, como dice nuestra Constitución, para buscar el vivir bien, bien común. Entonces, cuando estudiamos ciencia política, no estamos estudiando únicamente para ser profesores, analistas o para ser políticos. Para ser político no necesitas estudiar ciencia política. Estudia ciencia política para resolver resolver problemas de la sociedad básicamente, como de estos niños que están ahí. ¿Cómo estudiar ciencia política? Pues, la ciencia política nace con los griegos, perdón, la política es sistematizada con los griegos. La política nace, no sé, o sea, desde el hombre de las cavernas yo creo que nace la política, primero como acción, como ejercicio, y con los griegos ya va a ser teorizada prácticamente. Pero antes de los griegos lo hicieron también los hindúes, los chinos. Hay otras civilizaciones aparte de la occidental que trabajaron e hicieron la política, porque la política es consustancial al ser humano, ¿no? Entonces, para efectos histórico-formales, ¿no? La ciencia política, perdón, la política, ¿no? Se gestaría ya en los tiempos de la Grecia clásica, ¿no? Y bueno, pues es separada, es diferenciada en la Grecia antigua con los filósofos clásicos, como eran Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes sabios de Grecia, ¿no? Quienes nos hablaron de la política
y quienes también, como Platón y Sócrates, dejaron escritos sobre la política, sobre las formas de gobierno. Pero claro, es un escenario donde la política aún no es ciencia, la política es parte de la filosofía en ese tiempo. Y la filosofía va a desprender en su tratamiento racional, ¿no? Va a desprender a muchas otras disciplinas, ¿no? Muchas otras filosofías, filosofía de la naturaleza, ¿no? La filosofía política, la filosofía de las gentes, va a desprender varias ciencias que con varios conocimientos que con el avance de los siglos van a volverse ciencia, ¿no? Y claro, son las ciencias naturales quienes van a desarrollarse principalmente a partir de los impulsos de Galileo Galilei, de, de Charles Darwin, de Isaac Newton y de varios otros científicos, ¿no? Que van a empezar a desarrollar investigaciones sobre el cuerpo humano, sobre la naturaleza de las especies, los árboles y todo. Van a empezar a investigar, a clasificar, a hacer tipologías de todo. Y claro, ¿y quién se encarga de estudiar a la humanidad, las ciencias humanas, ¿no? Lo que hoy es ciencias humanas, ¿no? Bueno, pues va a ser Emile Durkheim, ¿no? Quien va a establecer la necesidad de estudiar a la sociedad con los métodos de las ciencias naturales. Así como hay ciencias naturales, debe haber ciencias sociales, ¿no? Emile Durkheim va a empezar entonces a volver el estudio de lo social en una ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque va a utilizar los métodos, las técnicas de las ciencias naturales aplicadas a la sociedad, a las ciencias sociales. Y de ahí van a ser la economía, la sociología, el derecho, la antropología, trabajo social y también la ciencia política, las relaciones internacionales, ¿no? El estudio del poder, de la política, del Estado, ¿no? Entonces va a ser recién a principios del siglo XX donde la ciencia política va a renacer con fuerza en los Estados Unidos y también en Europa, en París, como podemos ver en esta fotografía de la derecha, ¿no? En aquello que se llama la École Libre des Sciences Politiques en París, Francia. Cuando uno plantea una pregunta, no siempre es importante recibir una respuesta. Un cuestionamiento, una pregunta, puede impulsar reflexiones. Y las reflexiones se dan en 4 niveles. La primera, como dice aquí, el campo de conocimiento de la ciencia política, sus áreas y sus significados. Ya hay ciencia política. Segunda, en función al objeto de estudio de la ciencia política, determinar su lógica y metodología. ¿Cómo vas a estudiar el poder político? ¿Cómo vas a estudiar el Estado? ¿Cómo vas a estudiar la política? Entonces determinas la lógica que embarga a las instituciones y a los fenómenos políticos y estableces una metodología de investigación. Tercera, la ciencia política tiene un método de primer orden, como nos va a demostrar Dieter Nolen a lo largo de toda su exposición. Y es pues el método comparativo como el método predilecto de la ciencia política, ¿no? Y cuarta, estudiar la ciencia política en un nivel de abstracción para entender lo que es la política y lo que es la ciencia política. Porque política no es lo mismo que ciencia política. La política es una actividad que se la practica, se la realiza prácticamente de forma intuitiva, casi mecánica, ¿no? Haces política y listo.
Sin embargo, hacer ciencia política implica pensar los fenómenos y establecer los posibles escenarios que pueda haber a nivel político. Entonces, implica un nivel de abstracción, de pensamiento que va a hacer que la disciplina, que la ciencia política pueda embarcarse en varias áreas para desarrollar su actividad. Por ejemplo, en la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública se han identificado tres menciones que tienen varios campos de estudio en su interior. Por ejemplo, la primera tiene que ver con la gerencia política, ¿no? Tiene que ver con el estudio de instituciones como el Parlamento, por ejemplo. eh, Tiene que ver con cómo se hacen las campañas electorales, cómo se asesora a políticos en un determinado momento, cómo hacer campañas y varias cosas. O sea, es un consejero de reyes, ¿no? Tienes que estudiar toda la coyuntura política, crear escenarios y todo ello. Luego está la mención de relaciones internacionales y diplomacia, donde, donde estudias y donde trabajas la relación interestatal entre estados, ¿no? Bolivia con Brasil, Bolivia con el Perú, Bolivia con China, Bolivia con Ucrania, con todos los países, ¿no? Esa es la relación bilateral y la política internacional. ¿Cuál es la política de Bolivia en relación a Chile, por ejemplo? Es una política bilateral, ¿no? Entre dos estados, ¿no? O multilateral, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es la política de Bolivia en relación con la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esa es la mención de relaciones internacionales que tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con la estrategia y tiene que ver con todo ello. También tenemos la mención de gestión pública, que es la ciencia política aplicada, ¿no? Como decía al principio de esta clase, es el escenario donde pues todo lo aprendido en aulas se empieza a aplicar para solucionar problemas concretos de la gente, problemas concretos en tu municipio, problemas concretos en tu departamento, problemas concretos en tu país, ¿no? Cómo utilizas los recursos económicos, políticos para resolver problemas de la sociedad. Diseñas políticas públicas que luego son realizadas, son financiadas por el nivel estatal o por cualquiera de los niveles gubernativos que hay en Bolivia y solucionas problemas o mitigas problemas sociales, ¿no? De eso se trata, esas son las dimensiones de reflexión de la ciencia política, pero también de acción de la ciencia política, ¿no? Este es el autor del cual hemos estado trabajando en las 10 clases, en los 10 temas que tenemos, ¿no? Es Dieter Nolen, alemán, de la Universidad de Heidelberg, ¿no? Y bueno, él, politólogo, por supuesto, nos dice que en ciencia política hay que enseñar a pensar lógica y sistemáticamente, ¿no? Lógicamente, racionalmente y sistemáticamente, con orden, con mucho orden, ¿no? Esto equivale a enseñar a diferenciar en lo conceptual entre el nivel de concepto que está ya a nivel de abstracción, ¿no ve? Categorías, variables, diferencias de grado, etcétera. Saber diferenciar una cosa de otra hace la diferencia entre una interesada o interesado, ¿no? En cualquier cosa y un estudioso propiamente de la política. O sea, muchos analizan un fenómeno. Un médico, un ingeniero puede analizar la situación eh, de, de Santa Cruz, por ejemplo, y su demanda de censo, ¿no? Desde su punto de vista normal. Sin embargo, un estudioso de la política, un politólogo, estudia
en función a los métodos que tiene, en función a los conocimientos que ha adquirido, ¿no? Que ha adquirido a lo largo de 4 o 5 años de estudio ininterrumpido. Entonces, el mensaje de Dieter Knowles es que hay que aprender, hay que enseñar a pensar lógica y sistemáticamente la política y los temas que conforman a la política, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la investigación? ¿Cómo se desarrolla la ciencia? ¿Cómo se desarrolla el conocimiento? Pues a partir de las palabras, ¿no? Las palabras forman conceptos, ideas, ¿no? Sobre determinada cosa. El conocimiento se manifiesta en conceptos, ¿no? En el lenguaje dice aquí, todas las palabras tienen un significado y dicho significado tiene una base científica. La base científica de las palabras, ¿no? Conocemos como concepto, ¿no? Concepto de cuerpo humano, por ejemplo, podemos ver en la imagen, ¿no? O sea, cuando te dicen cuerpo humano, entonces tú te imaginas tu cuerpo o un cuerpo imaginario, ¿no? Compuesto por cabeza, tronco, extremidades inferiores, superiores, ¿no? Está compuesto por un cerebro, dendritas, la columna vertebral, el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema muscular, el funcionamiento, la fisiología de los órganos, ¿no? El pensar, el habla, el mirar, el respirar. Oigan, todo eso son conceptos que se han desarrollado a partir de conocimientos previos que otros científicos han elaborado, ¿no? Los conceptos son imprescindibles para conocer la realidad. No podemos conocer la realidad si no utilizamos palabras y las palabras en conceptos. Los conceptos nos ayudan a conocer la realidad. Y para el discurso científico, para la narrativa científica sobre la realidad, pues es necesario utilizar conceptos, ¿no? Concepto de mariposa, por ejemplo, como organismo viviente, por ejemplo, es algo insoslayable, que es parte de la realidad. Sin embargo, el concepto de mano artificial, por ejemplo, la que tenemos ahí de un robot, es igual interesante, pero es artificial. O sea, uno es natural, tiene un diseño muy interesante, pero que no se ajusta a lo artificial. El diseño de esa hermosa mariposa, por ejemplo, que pasa por ser un gusanito y luego se transforma en mariposa, es algo de la naturaleza, puede ser algo incluso divino que nos maravilla, ¿no? Pero a diferencia de ello, nuestro conocimiento sobre la mariposa es muy limitado. O sea, hay muchos que zoólogos, estudiosos de los insectos, que han estudiado esto, saben su vida, sus huevos, cómo se reproducen, saben todo. Pero hacer una mariposa, que el hombre haga una mariposa, es algo muy difícil, digamos, ¿no? Sin embargo, el ser humano ha logrado construir máquinas que pueden ayudarle en su vida cotidiana, como esta mano artificial, por ejemplo. Esta mano artificial, por ejemplo, que bueno, pues tiene un diseño excepcional y todo, pero que ha implicado mucho tiempo, muchos recursos y que necesita de energía, digamos, ¿no? Los seres vivos necesitan de energía y por eso se alimentan. ¿Cómo funciona esto en lo artificial? A través de energía eléctrica, de gasolina, de qué funciona, ¿no ve? De algo tiene que funcionar. Entonces, toda la ciencia se construye en base a conceptos, ¿no? Y en la ciencia política utilizamos muchos conceptos. Cada ciencia tiene sus conceptos. La medicina es una ciencia y tiene sus conceptos. Cirugía estética, riñones, obstetricia, tiene
muchísimos conceptos técnicos que normalmente nosotros no entendemos, ¿no? Cuando ustedes ven una receta de su médico, diagnóstico de su médico, ven palabras que nunca han escuchado o ven cosas que no entienden porque son conceptos que no entendemos, son conceptos técnicos, ¿no? O un ingeniero también tiene conceptos técnicos, un arquitecto, un sociólogo, un economista nos va a hablar de conceptos, Producto Interno Bruto, Producto Interno Neto, inflación, deflación, ralentización económica, hartos conceptos, valor de uso, valor de cambio, varios conceptos. Entonces la ciencia política también tiene sus conceptos que han sido desarrollados en función de un conocimiento dado, preestablecido por otros científicos, ¿no? Y eso es importante para entender cómo se va formando la ciencia política, ¿no? Los conceptos en ciencia política nos van a ayudar a poder describir las cosas, ¿no? A entender las estructuras, los contextos, los procesos políticos, por ejemplo, ¿no? Este hombre está sufriendo coacción policial, ¿no? Por ejemplo, porque estaba en una protesta social, ¿no? Tratando y reivindicando ciertas cosas, digamos, ¿no? Ha vulnerado la ley. Entonces se describe el escenario y se plantean alternativas de solución. De eso se trata, ¿no? Como diría Dieter Nolen, la investigación comparativa es el método preferido de la ciencia política, quizá el más natural a la ciencia política. Comparar es algo tan natural y tan antiguo, o sea, cuando uno nace ya está comparando, ¿no? Ay, así, este más choquito ha nacido que su hermano, ¿no? Pero este es un terrible, al lado de su hermano es un santo, dice, ¿no? Este es más gordo, este es más chato, es más alto, es buen tipo, este es un terrible. Entonces siempre estamos comparando, ¿no? Oye, este tu perro es malo, ¿no? En relación al otro perrito de allá, qué bonito que es ese perrito. Siempre estamos comparando, mira esta casa, wow, qué bonita, che, pero no tiene agua, ¿no? Su agua es bien, no es corriente, oye, tarda, ¿no? No, en cambio en mi casa no será tan bonita, uy, pero hay agua todo el día, fluida, ¿no? Entonces, siempre estamos comparando y comparar es un arte, comparar es una ciencia, ¿no? Como dice aquí, no hay comparación sin concepto. Vamos a comparar pollos, vamos a comprar pollos. Vamos a comparar manzanas. La manzana es un concepto que nos refleja un fruto de la realidad y sabemos cómo son las manzanas, de qué clases, de qué tamaños, de qué colores, de qué sabores hay, ¿no? ¿Cuántos tipos de manzana hay, ¿no? Entonces hay que ser preciso al momento de utilizar conceptos, ¿no? Y comparar. ¿Cómo voy a comparar? La diferenciación de concepto en la comparación, el nivel de abstracción. Creas en tu mente tipos que no hay, o sea, formas de manzanas que no hay. Vamos a encontrar manzanas cuadradas, ¿no? O sandías cuadradas como en Japón, a partir de esto. Entonces creas primero en tu mente y luego puedes desarrollar tal vez, ¿no? En la realidad. Entonces, todo esto, la comparación, la construcción de conceptos precisos, transparentes y todo ello, primero es ideal, es abstracto, y luego puedes, a medida que experimentas, puedes construir teorías, ¿no? Comparando y utilizando conceptos. Por ejemplo, comparas la gestión del secretario ejecutivo de la COP, Guarachi, es muy distinta a la gestión del líder de la COP, Juan Lechino Kendo. Son estilos distintos y comparas. No obstante los años que han pasado, la diferencia incluso cultural entre uno y otro te sirve para comparar y tú describes todo eso y comparas. Y puedes hacerlo científico en la medida en que
puedes entrevistar a otros líderes sindicales. Y algo que siempre tienes que tener en cuenta cuando estudias la realidad social es el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo previo que ha ocurrido para que se dé ese suceso, digamos, ¿no? El contexto, como dice aquí, abarca las condiciones generales de la investigación en ciencias sociales, que influyen o pueden influir tanto en el diseño como en el proceso y resultado de la investigación. El contexto explica la situación, ¿no? Y el contexto es una variable, o sea, que te muestra cuántas situaciones previas ha habido para que se dé dicho suceso, digamos, ¿no? Y puede variar el contexto de un lado a otro. O sea, el contexto el cabildo de los 2 millones de La Paz, por ejemplo, en la época de la constituyente, de la nueva constitución, era pues distinto al contexto del cabildo del 1,5 millones por el censo en Santa Cruz, digamos, ¿no? El nivel de polarización que había en el tiempo de la constituyente era distinto en los diferentes lugares de Bolivia. Y todo eso tiene que ver con el contexto. De pronto, Luchito ha decidido que se va a casar este sábado. ¿Se va a casar? Pero tan pronto, ¿qué ha pasado? Entonces te preguntas, ¿cuál es el contexto? Tal vez estaba embarazada su chica. Tal vez, tal vez Luchito está mal y quiere casarse antes de que suceda lo peor. O tal vez puede haber tantas cosas, se pueden argumentar varias cosas, se pueden polemizar, se pueden crear varios escenarios sobre algo que ha sucedido o que va a suceder. Ese es el contexto. ¿Cuál es el contexto de este enfrentamiento que tienen ustedes ahí? Bolivia, dos bandos enfrentados. Es la diferencia entre el área rural, entre el área urbana, es la diferencia ideológica entre fuerzas ideológicamente distintas. ¿Por qué hay tanta intolerancia en Bolivia? De los dos lados hay mucha intolerancia en Bolivia. Entonces el contexto nos explica muchas de estas cosas y la realidad tiene muchas interpretaciones. Determinar cómo es la ciencia política, ¿no? Abordando la investigación de diferentes fenómenos, pues no es una labor tan sencilla, requiere un ejercicio de pensar, de abstraer, de informarse, de analizar los contextos, de analizar los intereses, qué intereses tiene sobre esto, sobre lo otro, ¿no? ¿Qué intereses busca? ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo se puede evitar que en un futuro vuelva a ocurrir esto? Esa es la labor, pues, de los cientistas políticos, ¿no? Y aquí pongo la foto de algunos cientistas políticos importantes en La Paz, por ejemplo, ¿no? Y también en Bolivia, por supuesto, ¿no? Ahí a la izquierda pueden ver a la licenciada Jimena Costa, a la derecha al licenciado Marcelo Arequipa, inferior izquierda al licenciado Carlos Cordero, o a la derecha al licenciado Franklin Pareja, ¿no? Y tenemos muchos otros politólogos que se han dedicado al análisis político, pero que son expertos en las diferentes áreas de la ciencia política. Se han especializado en algo, pero son expertos en otras áreas y saben. Ellos saben manejar la política, saben analizar la política, el contexto, los conceptos, ¿no? Todo, todos saben enhebrar, analizar, establecer las redes que circulan ahí. Por eso su opinión es valiosa, pues son líderes de opinión en la medida que tienen una opinión profesional, especializada. No es la opinión de un ingeniero, de un médico o de un veterinario, con el respeto de ellos. Cada uno de ellos puede opinar en lo que sabe,
El veterinario puede estudiar, puede opinar sobre su objeto de estudio, que es la salud de los animales, ¿no? Y el ingeniero sobre construcciones civiles, ¿no? Sobre cuánto se necesita para construir un edificio, un estadio, un hospital, un teleférico, ¿no? O un médico, ¿no? ¿Qué necesita este cuerpo humano para restablecerse, este hígado, este corazón, la vista? Entonces, cada ciencia tiene su especialidad y sus promotores, ¿no? Sus portavoces, los médicos. Entonces, la política tiene pues sus portavoces oficiales, ¿no? Aquellos que entienden la política, y la política es como domesticar el fuego, ¿no? Es muy difícil a veces de entender. Entonces, te analizan la realidad sociopolítica y económica con mucha precisión, ¿no? Como cualquiera se puede equivocar. Entonces, estudiar ciencia política implica revisar todas las posturas contextuales, conceptuales, históricas, los sucesos, las ideologías, todo, todo. Entonces, no es sencillo, digamos, ¿no? Los conceptos, pues, el contexto es un concepto muy amplio, ¿no? Todo tiene su contexto, ¿no? Es amplio y difuso. Puede referirse a un sinnúmero de factores, a cualquier cosa que se encuentre en el entorno de algo que se sitúa en el centro de atención. Por ejemplo, si se enfoca el sistema de gobierno y su funcionamiento, el contexto puede aludir a factores de dimensiones históricas, culturales, económicas, sociales y políticas. Abordar el contexto en su función analítica existe marcar distinciones. ¿Ve? Entonces, cuando tú vas a estudiar algo, ¿no? Voy a estudiar este árbol de aquí, por ejemplo, este arbolito de aquí voy a estudiar, ¿no? Está bien, voy a estudiarlo, pero ¿cuál es el contexto en el cual este árbol ha crecido, ¿no? Se ha desarrollado. Entonces, es un contexto de un bosque, ¿no? Donde hay otros árboles. Entonces, para analizar, describir sobre este árbol, no necesariamente me voy a circunscribir únicamente al árbol. Primero tengo que ver el contexto, o sea, ver todo el bosque. No mire solo el árbol, dice, ¿no? Mire el bosque completo. Cuando ves el bosque completo, ¿no? Donde está el árbol, puedes entender por qué el árbol ha crecido así, por qué el árbol es así, por qué el color. Puedes entender mucho más a tu objeto de estudio, ¿no? No mires solo el árbol, mire el bosque completo, de todos los elementos. No conozca solo una opinión, conoce dos opiniones, conoce tres opiniones sobre eso. Habla con los protagonistas. Ese es el espíritu científico del contexto, ¿ve? Cada situación tiene su contexto. En el uso general, análisis, ¿no? Formas de análisis y sensibilidad de contexto. El contexto, ¿no? Es parte del análisis. El contexto es lo que precede a la situación, ¿no? Entonces hay que analizar el contexto y la situación. ¿Por qué han estrellado dos aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York? Hace muchos años, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué han hecho? ¿No ve? Entonces te remites a aspectos históricos que nadie había considerado, lo de los afganos, lo de los tamiles y de varias facciones radicales, ¿no? Entonces tú analizas, separas las cosas, analizas, ves el contexto, ¿no? Así, y empiezas a hacer un ejercicio de abstracción, de pensar, y utilizas conceptos y vas creando tu teoría, vas haciendo tu lectura de la realidad. Por eso hay varios politólogos que se especializan simplemente en política interna, otros en política exterior y diplomacia, otros en asuntos parlamentarios y legislativos.
Entonces puede haber varios tipos de doctores, varios tipos de analistas políticos, ¿no? Cada uno tiene su especialidad, ¿no? De eso se trata, de analizar cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué han estrellado esto? ¿Qué es lo que antecede esto? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué puede suceder? ¿No? Ah, ¿esto provoca una guerra? Sí, provoca una guerra. Entonces vemos la situación más allá de las formas, más allá de lo aparente, de lo que podemos ver. Simplemente podemos horrorizarnos con cómo se han estrellado dos aviones contra las Torres Gemelas y listo, y quedarnos ahí, qué malos los tipos, unos terroristas, ¿no? Pero no analizas qué cosas más van a suceder. Entrar a una guerra, ¿quiénes ganan en una guerra? ¿Quiénes pierden en una guerra? Nunca hay ganadores totales en una guerra. La gente pierde, las madres pierden a sus hijos, los padres pierden a sus hijos, el país pierde a sus hijos, por más que haya ganado la guerra. ¿Hay estudios de caso? Claro que sí, claro que sí. Estudiamos la realidad social y muchas veces sacamos tipos, subtipos, trabajamos, ¿no? Y decimos, pues qué bello, o sea, me ha tocado estudiar y los patos, los cisnes que hay en el lago Ururu, en el lago de los Urus, en el lago Ururu. Oye, y curiosamente, los patos en el lago Ururu son blancos. Todos estos cisnes son blancos. Pero qué lindo. Entonces, puedo agarrar y en mi informe, no digo, bueno, los patos en el lago Ururu son blancos. Perfecto. El día que van a comprobar mi tesis o mi hipótesis, ¿no? Al lago Ururu, curiosamente aparece un cisne negro, un pato negro, ¿no? Entonces ya lo que yo he aseverado en mi informe, que los patos o los cisnes en el lago Uru son blancos, ¿no? Entonces, cuando aparece un cisne negro, me lo echo por la borda. Ese es un estudio de caso, pero puede haber cisnes negros en otros lagos y puede haber cisnes blancos y negros en otros lagos. Entonces tengo que ver cómo voy a redactar eso. No simplemente con analizar un caso puedo generalizar. Eso podrá suceder en el lago Ururu, pero en el lago Titicaca o en el lago en el lago Rogaguado, en otros lagos, es distinto. Entonces no puedo generalizar. ¿Voy a hacer un estudio de caso? Sí. La criminalidad, así, la criminalidad en Villa Fátima. Puedo hacer un estudio sobre la criminalidad en Villa Fátima. ¿Ese es un estudio de caso? Claro que sí. ¿Puedo sacar generalizaciones de datos generales y analizando el contexto? Sí. Igual, ¿cómo ha sido el primer gobierno de Evo Morales? ¿Cuál es la diferencia con el segundo gobierno de Evo Morales y con el tercer gobierno de Evo Morales? ¿El Evo Morales del tercer gobierno será el mismo Evo Morales del primer gobierno? ¿Qué cosas han cambiado en él? Entonces, oigan, el fenómeno político, la investigación, no se detiene en un estudio de caso. Puede haber muchos estudios de caso y generalizamos o sacamos particularidades con el estudio de caso. Nos ayuda a corroborar y refinar teorías. Hay casos divergentes como este del pato negro. El único pato negro y me echó por la borda toda mi teoría. Entonces tengo que hacer nuevas teorías, nueva redacción. Ahora, cualquier realidad de cualquier país está pues marcada en un sistema político, ¿no? Y aquí hay un triángulo poderoso donde hay un tridente, se podría decir. El sistema político está compuesto por el sistema de gobierno, por el sistema de partidos y por el sistema electoral. En una democracia hay pues sistema de partidos y hay sistema electoral. En una autocracia solo hay sistema de gobierno, nada más. Hay una forma de gobierno y puede ser el totalitario, el autoritario y todo ello.
Pero sistema electoral puede haber tal vez, pero no es plural, no es transparente. Sistema de partidos, no hay. En las democracias hay. ¿Y cómo funcionan? Ese es el problema. ¿Hay relación entre ellos? Sí. Cuando estudias ciencia política, tienes que estudiar el sistema político y los componentes del sistema político. ¿Y cuáles son los componentes del sistema político? El sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema electoral. Esto vamos a encontrarlo en todos lados. ¿Cuáles son las funciones del sistema electoral? Convertir votos en escaños, ¿no? Votos en escaños. La voluntad popular, ¿no?, se convierte en escaños. Yo he votado por el partido verde, tú has votado por el partido rojo, él ha votado por el partido amarillo, ¿no? Entonces, y así han votado en diferentes regiones. ¿Cuántos diputados han obtenido el partido verde, el rojo, el amarillo? ¿No? Aquí está. Entonces, todo eso se manifiesta en escaños. ¿Qué es un escaño parlamentario? Es la representación de un partido político, de una fuerza política en el Parlamento, en este caso en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Ve? Pero los electores, ¿qué van? Participan pues en las elecciones, van a las urnas, participan políticamente, pueden participar en las campañas electorales, como veedores, como jurados electorales, tantas formas de participar. Y algunos solo participan con su voto nada más, porque no tienen tiempo para hacer otra cosa, ¿no? Hay sistemas electorales mayoritarios, hay sistemas electorales proporcionales y hay sistemas electorales mixtos, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver mucho con cómo se configura el sistema político, ¿no? El sistema de partidos políticos está conformado por la totalidad de los partidos políticos. Los partidos políticos hacen posible la democracia porque son una instancia de mediación entre la voluntad popular y la administración estatal. ¿Okay? Entonces, ¿quién va a ser el presidente? El del Partido Movimiento al Socialismo, de Comunidad Ciudadana, de Creemos, de Falange Socialista Boliviana, de, no sé, pues, ¿no? Puede haber varios partidos políticos, pero un partido político no hace democracia. Varios partidos políticos sí hacen democracia. Dos partidos políticos, puede ser bipartidista, como en los Estados Unidos, hace democracia. Puede ser multipartidista, como en Bolivia, Brasil, Argentina, toda Latinoamérica, ¿no? Hace democracia. Un partido único, como en China, Corea del Norte, todo eso, no hace democracia. Que no hay pluralismo, no hay competencia al interior, ¿no? Entonces, por sistema de partidos, ¿no?, se entiende una composición estructural de la totalidad de los partidos políticos en un determinado estado. Por ejemplo, en la elección del 2020 teníamos 8 partidos políticos, por lo tanto 8 candidatos, ¿no?, que, bueno, pues democráticamente iban a participar en las elecciones. En ese momento estaba Yanine Áñez, pero ya estaba Lucho Arce como candidato, estaba Feliciano Mamani, estaba el señor Chi, ¿no ve? María Cruz Bahía por ADN, Luis Camacho, Jorge Quiroga y Carlos Mesa por sus diferentes partidos políticos o agrupaciones ciudadanas, ¿no? Entonces, los partidos políticos son parte sustancial de la democracia. No hay democracia sin partidos políticos, ¿no? Hay instrumentos políticos, ¿no? Agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas, sí, pero son organizaciones que participan legalmente para conformar parte del sistema de partidos, del sistema político, hacer funcionar la democracia y plantear alternativas de solución, planes de gobierno a los electores, a los ciudadanos, ¿no? Y claro, los elementos a considerar en el análisis de los sistemas de partidos políticos son, primero, el número de partidos políticos. ¿Cuántos hay? ¿No? Puede ser de partido único, de dos partidos, bipartidario o multipartidario, digamos, ¿no? El tamaño relativo de los partidos políticos. ¿Cuál es más pequeño? ¿El partido del señor Feliciano Mamani o el partido de Luis Arce o de Tuto Quiroga? ¿No ven? 3. La distancia ideológica entre ellos.
¿Qué diferencia ideológica, qué distancia ideológica hay entre Luis Arce y Jorge Quiroga, por ejemplo? O entre Feliciano Mamani y el señor Chi, por ejemplo. ¿No ve? ¿Cuál es la distancia ideológica? Eso no sirve para el análisis, ¿no? Sus pautas de interacción, hacen alianzas, no hacen alianzas, cómo interactúan y cómo interactúan interpartidariamente, o sea, entre partidos políticos, intrapartidariamente al interior del partido político y cómo interactúan con la sociedad civil, cómo interactúan con las clases sociales, los grupos de interés, cómo actúa el partido de Luis Arce con los ganaderos, por ejemplo, de Santa Cruz, digamos, o cómo actúa Carlos Mesa con los cooperativistas mineros del Parque Madidi, digamos, cómo interactúa. ¿Ve? El grado de institucionalización del partido. El partido político es democrático, en su interior es democrático. ¿Cómo eligen a sus líderes? ¿Hay elecciones competitivas al interior o es el dedazo por voluntad del jefe? ¿No ve? Porque si van a ser representantes de la democracia, también hay que exigirles que sean democráticos al interior de su partido político, de su fuerza política. Hay que exigirles. ¿Y cuál es la actitud del partido político frente al sistema político? Porque hay algunos que son partidos antisistema, participan en las elecciones, pero critican, no, este Estado colonial, represivo, monocultural y tal. ¿Ya? Pero te vales del sistema para destrozar al sistema. ¿Cuál es tu actitud frente al sistema político? ¿Cuál es la actitud del partido político? Todo eso entra al análisis, ¿no? Los enfoques de investigación y tipologías en los sistemas monopartidistas de un partido, bipartidistas de dos partidos y multipartidistas de tres o más partidos, ya fue trabajado por Maurice Duverger y por Giovanni Sartori en la década de los 1960 y todos ellos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya y modernamente, ¿no? Giovanni Sartori nos va a hablar pues del sistema mayoritario de doble vuelta, ¿no? ¿Cómo determinamos, cómo elegimos a un presidente para que tenga mayor legitimidad? Que sea a doble vuelta, te dice, ¿no? Que sea a dos elecciones. Si no saca mayoría absoluta en la primera vuelta, en la primera elección, entonces entre los dos partidos más votados que vayan a un balotaje o segunda vuelta, como fue en el Brasil, ¿no? O que haya una diferencia mínima de 10 puntos porcentuales entre un partido y otro, o sea, que gane con 10 puntos, ¿no? Más de 40% sobre el otro. Entonces, así sí puede ser directo, pero si no, entonces si es menos de 10 puntos, entonces se van a segunda vuelta entre los dos partidos más votados. Ese es el sistema que está funcionando actualmente en Brasil, en Bolivia, en Argentina. Hay segunda vuelta, ¿no? Recientemente hemos visto las elecciones en Brasil. En la primera vuelta, Lula da Silva ha ganado con 57 millones de votos, o sea, el 48% de votos a Jair Bolsonaro. Pero ¿cuánto ha obtenido Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro ha obtenido 51 millones de votos y por lo tanto el 43,20%. O sea, hay una diferencia de 5 puntos entre el primero y el segundo, no hay una diferencia de 10. Entonces, y entre los dos hacían pues más del, más del 90% y bueno, pues de los votos totales en Brasil, a diferencia de los otros dos partidos que le siguieron, como de Simone Tebet y de Ciro Gómez, que obtuvieron respectivamente 4,16% de los votos y 3,4% de los votos. Entonces, entre los dos partidos se pelearon toda la torta, ¿no? Y ganó Lula, pero ganó por un estrecho margen, ¿no? De 1,5% más o menos en la segunda vuelta y vamos a tener su posesión en los próximos meses, creo que viene, ¿no? Entonces,
hay una profunda relación entre el sistema electoral, ¿no? Entre el sistema político, el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno, ¿no? Pero también hay una íntima relación entre la estructura del sistema de partidos, el sistema electoral para el Parlamento y el sistema electoral para las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, hay una interrelación entre ellos, por ejemplo, ¿no? Importa mucho, pues, cuánto pueda afectar cuántos partidos políticos haya y la legitimidad de los que han sido elegidos o del presidente que ha sido elegido. Al final uno se pelea por la legitimidad también, no es solamente que seas presidente legal, ¿no? Sino también que seas legítimo. O sea, en el caso de Salvador Allende, por ejemplo, en Chile, él fue elegido por una mayoría, simple mayoría nada más, ¿no? O sea que con 30 o 35% de votos, de 100%, ya llegó a ser presidente. Pero tenía legitimidad total. De los que han votado por él, sí, pero del resto no. El 70%, ¿no? O 65% eran de otros partidos políticos, de otras fuerzas. No representaba a todos, aunque formalmente sí representaba, en los hechos no tenía correlación de fuerzas, no tenía representantes que le den una gobernabilidad en el Parlamento y fue víctima de, una, de un complot de parlamentarios de oposición, en este caso de derecha, que uniéndose con los militares dieron un golpe de Estado. O como sucede, por ejemplo, ¿no? En América Latina, según Dieter Nolen, según los estudios de Dieter Nolen, no se practicaba tanto la reelección. Había reelección, pero pasado un periodo, o sea, podía ser presidente de 2000 a 2005. ¿Querías ser reelegido? No podías. Después de que se haya elegido 2005-2010 otro presidente, recién podías volver a postularte. No había reelección inmediata, ¿no? En cambio han llegado los líderes populistas a América Latina y han impuesto la reelección inmediata, ¿no? Entonces la posibilidad de ir a reelección para presidente, ¿no? Ha sucedido en Nicaragua, ya en Nicaragua ya es reelección indefinida de por vida, ¿no? Porque Daniel Ortega ha encarcelado a sus opositores y sin oposición se ha lanzado a las elecciones, si cualquiera gana, ¿no? Hugo Chávez igual ha ido a elecciones, ha reformado, ha planteado la reelección inmediata. Evo Morales, ni qué decir, ya derecho humano a la reelección indefinida, más bien que no se salió con la suya, pero ha sido presidente 3 veces consecutivas y eso no existía en nuestra legislación electoral antigua ni en la constitucional, pero han modificado. Entonces, ¿y por qué antes no había? ¿Por qué antes no había la reelección indefinida? O perdón, la reelección inmediata. Porque la sabiduría de los legisladores de antes decía que que los latinoamericanos tienden a perpetuarse en el gobierno, en el poder, les gusta el poder, entonces se harían reelegir indefinidamente. Entonces la Constitución establece una elección, pasada una elección recién puedes volver a candidatear. ¿Ve? Esa era la clave, pero aquí ya ha habido reelección inmediata y bueno, pues, ¿no? Entonces, ya la mayor parte de los países de América Latina ha optado por que haya reelección inmediata, pero bueno, pues en algunos lugares ha funcionado y en otros lugares no ha funcionado, ¿no? Porque además eligen en algunos lugares los diputados en la primera vuelta, ¿no? Como en el Perú, por ejemplo, el candidato el candidato ganador, actual presidente, ha obtenido un 17-18% de los votos en primera vuelta, por ende esos representantes, ese porcentaje de representantes ha ido al Parlamento y en la segunda vuelta ha ganado, pero ya no tenía correlación favorable de diputados en el Parlamento.
o en los Estados Unidos, donde el pueblo vota por un candidato, pero cuando vota por un candidato, en realidad no está eligiendo parlamentarios, sino está eligiendo la mitad de los parlamentarios, pero está eligiendo a un colegio electoral que va a ser el que defina quién es el presidente. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de los parlamentarios, de los 130, digamos 65, se eligen junto con el presidente. Y a mitad de gobierno, a 2 años de gobierno del presidente, se elige a la otra mitad, que va a durar igual 4 años, ¿no? Entonces, eso es para que un presidente, si lo hace bien, pues obtenga mayoría en el Parlamento. Pero si lo hace mal, entonces los partidos de oposición tendrán representantes y tendrá mayor fiscalización ese presidente y bueno, pues no será tan fácil, digamos, ¿no? Cada sistema político tiene su sabiduría y de eso se trata, ¿no? Como decíamos, el sistema electoral presidencial, acá hay tipos, ¿no? El primero es de mayoría relativa, ganas con un determinado porcentaje de votos, pero que no representa la totalidad. No ganas con mayoría absoluta, sino ganas con una mayoría relativa, simple, ¿no? Entonces eres vulnerable porque no tienes mayoría en el Congreso, en el Parlamento. Y pueden complotar tus adversarios para sacarte del poder de la presidencia, como ha sucedido en el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces ese sistema electoral presidencial, pues no produce gobernabilidad, digamos, ¿no? Este del segundo tipo tiene que ver con el de mayoría absoluta que ya hemos explicado anteriormente, que sirve para el caso brasilero y también para el caso boliviano. Si Luis Arce Catacora no hubiera ganado en la primera vuelta con el 54%, o sea, mayoría absoluta, tengan la certeza de que hubiera ido a una segunda vuelta con Carlos Mesa o con Luis Fernando Camacho, pero ha ganado en la primera vuelta, entonces ya no ha sido necesario ir a un balotaje. ¿Bien? Y bueno, pues, ¿qué es la democracia representativa? Es lo que vivimos. La democracia representativa es la democracia liberal, ¿no? La democracia representativa es la versión alternativa de la democracia directa que nos habían hecho conocer los griegos, ¿no? La democracia representativa podría denominarse también democracia indirecta, ¿no? Pero esta democracia permite que los individuos, ¿no?, que los ciudadanos elijan a un pequeño número de personas para que los representen, ¿no?, o representen sus expectativas e intereses en el Parlamento, señores, ¿no? O sea, el representante es la voz de la gente, como muestra la imagen, ¿no? Esto es muy interesante porque es una democracia de representantes, ¿no?, a los cuales se les ha delegado soberanía, poder, para que en tu nombre puedan aprobar leyes, derogarlas o abrogarlas, ¿no? Igual a los presidentes, todo ello. Elecciones, ¿no? Las elecciones pueden ser definidas, uno técnicamente y otra valorativamente, ¿no? Técnicamente como un instrumento que sirve para formar instituciones y para poner a los individuos como autoridades en determinados puestos, y valorativamente o axiológicamente, ¿no?, como instrumentos para la democracia. Pues las elecciones posibilitan la participación política de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, ¿no? Elecciones y democracia, pues igual hay una interrelación entre ellas muy fuerte, ¿no?, que se manifiesta en las elecciones, como podemos ver aquí. Los líderes políticos de un país son designados mediante elecciones. Solo los líderes políticos, ¿no?, aquellos que van a ser grandes autoridades, ¿no?, presidente, gobernador, alcalde, ¿no? Eh, y bueno, pues cuando las elecciones no son transparentes, no son cuando las elecciones no son transparentes, no hay integridad electoral, puede haber problemas, digamos, ¿no?
a nivel institucional, o sea, el Tribunal Electoral puede ser observado, objetado en su accionar, ¿no? Entonces, ¿esto afecta a la democracia? Sí, las elecciones tienen que ser transparentes, ¿no? Como dice Sarah Birch, ¿no? Las elecciones no son suficientes para la democracia. La organización de elecciones libres y equitativas no es un criterio adecuado para que un Estado sea considerado una democracia. Una democracia tiene que tener credibilidad, pero las elecciones son un medio, son un instrumento. La democracia es más que elecciones, la democracia es una forma de vida. La democracia es una forma de vida de vivir en libertad, buscando la igualdad y siendo plurales. Democracia es vivir en un Estado de Derecho donde se respetan las leyes, la Constitución, donde es el gobierno de las leyes más que la voluntad de los hombres, ¿no? Entonces las elecciones son una parte, pero no es la finalidad total, ¿no? Toda elección debe tener impaaritablemente, ¿no? Pues algunos criterios de votación, ¿no? El voto debe ser universal, el sufragio debe ser universal. Votar hombres, mujeres, blancos, negros, cafés, todos tienen que votar, ¿no? Indios, no indios, mestizos, todos tienen que votar. Claro que hay algunas limitaciones como la ciudadanía y la edad de votar. En Bolivia votan desde los 18 años, en Brasil, en la India votan desde los 16 años, ¿no? También es obligatorio pues el voto, pero tiene que haber sufragio universal, no puede haber como en otros tiempos sufragio, voto censitario, voto por capacidad, digamos, ¿no? El sufragio, el voto debe ser igual para todos, como decía, ¿no? Para los indígenas, para los no indígenas, ¿no? Para los extranjeros que viven más de 3 años y todo ello, hay un voto igualitario para todos, ¿no? No tiene que haber discriminación. En Bolivia hay el voto étnico, se podría decir que es un voto por circunscripciones especiales, donde a las minorías étnicas o naciones étnicas, naciones indígenas, se les da un diputado. O sea, puede ser diputado, por decirte, no es un pueblo muy numeroso, tiene solo 15.000 habitantes, entonces con 15.000 habitantes, ¿no? Ellos pueden obtener como cupo, ¿no? Un diputado. Pero si yo vivo aquí en la zona sur, por ejemplo, voy a obtener un diputado con 160.000 votos. 11 veces más que lo que obtienen los pueblos indígenas. Entonces hay una sobrerepresentación, pero los estudiosos le llaman discriminación positiva. Hay una discriminación positiva que va a favorecer a las minorías. Eso no sucede en las democracias liberales puras, ¿no? Porque el criterio de la democracia y de las elecciones es un hombre, un voto, un ciudadano, un voto. ¿El sufragio debe ser secreto? Claro que sí, nadie debe estar con una pistola o con un billete obligándote a votar por quien ellos quieren. Tú eres libre de votar por quien quieres y nadie puede obligarte a sacarle foto a tu voto o a estar con el celular encendido para que vean. No, el sufragio es secreto, ¿no ve? Es directo, tú puedes definir con tu voto quién va a ser el presidente, el vicepresidente, relativo, ¿no? Relativo porque al final no gana siempre el que tú has elegido. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, para los diputados uninominales, ¿no? Tú vas a votar por Keila García, digamos, de la circunscripción 46, y hay otros candidatos en la circunscripción 46. Tú votas ahí porque puede que la conozcas de televisión, sea tu amiga, tu vecina o te cae bien simplemente y votas por Keila García, digamos, ¿no? Y ahí votas de forma directa. Entonces, si otros piensan igual que vos, van a votar por Keila García y ella va a ganar las elecciones. Entonces, tu voto es directo por ellos, los conoces, los tienes por lo menos en foto, ¿no ve? A diferencia de los diputados plurinominales
que no los conoces, no sabes quiénes son, o sea, ni su foto siquiera, porque primero va la foto del presidente y del vicepresidente, y tras de ellos ni siquiera hay una lista, la mitad de los diputados de un determinado departamento. ¿No ve? En cambio, los diputados uninominales tú tienes voto directo. Justicia electoral es quién administra las elecciones, cómo administra las elecciones y qué grado de certidumbre le da. ¿No ve? ¿Cómo se ha llegado al actual sistema democrático? Bueno, pues a partir de dos fenómenos muy interesantes que se han dado en el siglo XX, a finales del siglo XX, que tiene que ver uno con el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, que ha acabado con la Guerra Fría, repito, ha acabado la confrontación entre liberalismo o entre capitalismo y socialismo, ¿no? Y bueno, habiendo caído el socialismo, no había razón para mantener gobiernos militares que combatan a los socialistas y a los marxistas en América Latina. Entonces, como no había necesidad y había caído el socialismo real, entonces los gobiernos de facto militares cayeron. Eso posibilitó la transición de las dictaduras, de gobiernos autoritarios, hacia gobiernos democráticos, ¿no? Con elecciones y todo ello. En Bolivia, las elecciones, el retorno a la democracia se da en el año 1982, el 10 de octubre, ¿no? Y bueno, pues el último militar que va a entregar el mando a un presidente civil va a ser Guido Vildoso, el general Guido Vildoso, entregándole el mando al doctor Hernán Siles Suazo. ¿No? Entonces, esta es la transición a la democracia. Pero no solamente hay transición a la democracia, ya han pasado 40 años desde que el doctor Hernán Siles Suazo recibió el mando de los militares, ¿no? Luego de las elecciones. Entonces ya vino la consolidación de la democracia, ha habido democracia ininterrumpida a lo largo de estos años, ya sea democracia pactada, como le decían así, a los acuerdos interpartidarios, ¿no? Que se turnaban en el gobierno, o los gobiernos con democracia absoluta, con mayorías absolutas, como el de Evo Morales, que nunca ha necesitado hacer alianzas intraparlamento, ¿no? Con otras fuerzas políticas, sino que ha ganado con mayorías absolutas, al igual que el actual presidente Luis Arce, ¿no? Como dice aquí, la consolidación de la democracia es la expresión más frecuente a partir de la transición de la democracia en América Latina. Pero no ha acabado este proceso y hay que fortalecer este proceso, ¿no? ¿De dónde sale toda esta teoría? Bueno, todo este estudio nace del trabajo desarrollado por los politólogos Guillermo O'Donnell, Philip Schmitter y Lawrence Whitehead, ¿no? Que hicieron un trabajo en Europa, en América Latina, en América del Norte, y bueno, ahí empiezan a comparar todos estos regímenes autoritarios y también el paso a la democracia, ¿no? Y van a establecer conclusiones sobre las democracias inciertas, ¿no? Pero ellos van a identificar tres factores para la transición y consolidación de la democracia, particularmente en América Latina, ¿no? El primero tiene que ver con la liberalización del régimen autoritario. Uno, la puesta en práctica de regímenes autoritarios, gobiernos de facto, ¿no? De medidas económicas de corte neoliberal, ¿no? Los Chicago Boys en Chile, por ejemplo, ¿no? O Jeffrey Sachs en Bolivia y todo ello. Entonces hay una liberalización del régimen autoritario, mayores libertades incluso para los ciudadanos en regímenes autoritarios, y luego la transición a la democracia y posteriormente la consolidación de la democracia. Esto es lo que identifica en la mayoría de los países. En los casos de América Latina tiene sus particularidades, el caso boliviano igual, ¿no? Igual, solo fue la crisis económica que se venía la que posibilitó que los militares entreguen o devuelvan el poder a los civiles que fueron electos de forma democrática. ¿Mm?
Entonces, ¿qué se entiende por consolidación de la democracia? Según Leonardo Morlino, ¿no? Es un proceso que tiene como consecuencia la continua adaptación de los actores políticos a las reglas de juego democrático y con ello la continua ampliación de la legitimidad del orden político establecido. ¿Qué significa esto? Que tanto los políticos como la gente, ¿no?, acepta las reglas del juego y se adapta a cumplir las reglas del juego. No es que un líder político de pronto ve que hay decisiones que no le convienen y va y toca las puertas de los cuarteles pidiendo a los militares que den un golpe de Estado. No, la gente empieza a respetar las reglas del juego y más adelante ya consolidándose, ya asume las reglas del juego como parte de su vida. El respeto a la democracia, a las normas, al Estado de Derecho. También nos va a decir que una buena democracia es un régimen legitimado que tiene el apoyo de la mayoría de la gente, donde los ciudadanos están satisfechos con sus gobernantes. Un gobernante tiene que satisfacer a sus gobernados. Eso nos dice Leonardo Morlino. Y cuando tú satisfaces a tus gobernados, tienes gobernabilidad, ¿no? Tienes gobernabilidad, o sea, que puedes gobernar sin problemas con la oposición, con otros partidos, como lo tenía, por ejemplo, aquí en nuestro ejemplo, eh, Salvador Allende, ¿no? No tenía gobernabilidad porque había mucha inestabilidad económica, social, por las medidas políticas que había implementado, medidas económicas que había implementado Salvador Allende. No puedes implementar medidas económicas, sociales fuertes si no tienes correlación de fuerzas donde se toman las decisiones, como es en el Parlamento, digamos, ¿no? Donde se hacen las leyes. Entonces, si no tienes gobernabilidad, te van a desestabilizar y vas a caer. Y eso ha sucedido. Salvador Allende ha salido muerto, asesinado por la bala militar en el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, ¿no? La gobernabilidad del sistema político tiene que ver cómo son los sistemas políticos. Hay sistemas políticos cerrados y sistemas políticos abiertos. Los cerrados son de carácter totalitario, autoritario, como Corea del Norte, China, algunos países de África, en todos ellos, ¿no? Donde hay un culto a la personalidad y es una sociedad altamente militarizada, donde el Estado, está personificado por el líder, ¿no? Pero donde el Estado se lleva la mayor parte de la riqueza para desarrollar carrera armamentista, ¿no? En cambio, las sociedades abiertas son aquellas sociedades democráticas, ¿no? Democráticas, donde hay libertad, donde hay lucha por igualdad de oportunidades y donde hay competencia entre distintas fuerzas políticas. En una sociedad cerrada no hay competencia entre partidos políticos. Este sujeto que está aquí de máxima autoridad de Corea del Norte ha recibido el poder de su padre muerto y su padre muerto ha recibido el poder del abuelo muerto, o sea, ¿no? Entonces, abuelo, padre y nieto, ¿no? Gobernando durante décadas y décadas Corea del Norte. Es un estado que se ha dedicado a una carrera militarista, a obtener la bomba nuclear a como dé lugar, digamos, ¿no? Entonces, pero claro, ahí la gente le rinde pleitesía, pues, ¿no? O sea, lloran, miren cómo ven ahí cuando lo ven al líder, ¿no? O sea, hay una admiración, pero sacrosanta por el líder, ¿no? Hay un culto a la personalidad, ¿no? En cambio, en las sociedades abiertas, el líder, el líder puede irse a comer una hamburguesa sin temor a ser abucheado, ¿no? Puede recibir el afecto, la sorpresa de la gente, como aquí Barack Obama, ¿no? Ha ido a pedirse una malteada, una hamburguesa tal vez, y bueno, pues recibe el aplauso, el cariño de la gente, una sociedad libre, y también como esta señorita puede recibir la indiferencia de la gente, pero no hay ningún problema, todos reciben
con un grado de sorpresa positiva o negativa al líder. Pero esas son las sociedades abiertas, esas son las sociedades democráticas, ¿no? Un gobierno tiene que ser eficiente y eficaz, ¿no? Un gobierno tiene que ser eficiente y eficaz. La eficacia es la capacidad de conseguir lo que se propone en el tiempo indicado. Para mañana te lo consigo esto. Sí o sí, vivo o muerto, te lo voy a conseguir eso. Pero tarda un mes en conseguirse eso. Sí, pero yo te lo voy a conseguir. Ya. ¿Qué es eficiencia? Es lograr lo mismo, pero con menos recursos. Te lo consigo para mañana. ¿Cómo vas a hacer? No sé, le iré a rogar, aunque sea. Entonces, tú le preguntas al otro, ¿cómo te lo has hecho? De un de otro. Bueno, esto cuesta 50 bolivianos, yo le he pagado 500 y me lo ha dado. Eso es ser eficaz. Pero eficiente es con tus 50 pesitos lograr que mañana te entreguen ese documento, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, todos los gobiernos tienen que ser eficientes y eficaces en solucionar las expectativas y las demandas de su pueblo, con los recursos económicos que tengas, que pueden ser muchos o pueden ser pocos, ¿no? Tienes que administrar porque generalmente las demandas del pueblo son mayores a las capacidades económicas del Estado, de la gobernación, del gobierno central o del alcalde, son mayores, las demandas siempre son mayores, ¿no? Porque uno quiere siempre lo mejor para él, ¿no? Entonces, te puede alcanzar, tal vez no te alcanza tu presupuesto para un techo de tejas, pero sí te va a alcanzar y capaz que te sobre cuando le pones un techo de calaminas, una chapa, ahí, listo, ¿no? Entonces, ¿cómo eres eficiente y eficaz? De eso se trata, de solucionar los problemas de la gente, ¿no? Cuando las instituciones pierden su autonomía, ¿no? Cuando los órganos pierden su autonomía y son funcionales a otro poder, a otro órgano del Estado, ¿no? Trae consecuencias que necesariamente debilitan la democracia y el Estado de Derecho. Si la justicia, si el órgano judicial se subordina al órgano ejecutivo, ¿no? O al partido de turno, su efecto va a ser que va a afectar a la justicia, o sea, va a haber mayor injusticia con la gente, pero también va a debilitar el sistema democrático. Si el órgano electoral se subordina a las decisiones del partido de turno o del partido de gobierno, ¿no? Igual, sus decisiones, su actuar va a ser espurio, va a ser sucio, va a ser transparente y corrupto frente a la ciudadanía. Entonces no va a haber integridad electoral en los procesos electorales, por lo tanto la democracia va a ser debilitada y la sociedad se puede encrispar y polarizar porque no hay transparencia electoral y hay denuncias de fraude electoral. Y peor aún, si el que te ha puesto agarra y ordena que te envíen a la cárcel, como a la presidenta María Eugenia Choque y al vicepresidente del órgano electoral Costas, ¿no? Los enviaron a la cárcel, al igual que los otros vocales. Y el presidente de esa vez agarró, los mandó a la cárcel por, por, y anuló las elecciones, ¿no? Y ahora dice que es golpe de Estado. Pero él los ha mandado a la cárcel, aquí están las fotos y filmaciones y todo, y ha anulado las elecciones, ha dejado sin efecto, ha firmado un decreto. Se ha arrogado atribuciones que no le correspondían. Él ha ordenado que la policía los meta a la cárcel, señores. Se ha arrogado se ha arrogado lo que le corresponde al órgano judicial. Ha dejado sin efecto esas elecciones y se ha arrogado las atribuciones del órgano electoral, de dos órganos. Entonces, ¿cuán funcional puede ser una institución o algunos actores políticos, algunas autoridades a otro poder del Estado? Eso debilita la democracia y hace perder credibilidad a la democracia
como sistema político. Eso no se debe hacer, pero se hace y se debilita la credibilidad, repito, en el sistema político democrático. ¿Hay imprevistos? Claro que sí, hay imprevistos, pues, ¿no? La teoría del caos nos dice que la consolidación de la democracia no simplemente tiene que ver con que haya reiterados gobiernos y elecciones, ¿no? O que sea uno eficiente y eficaz en algunas cosas, ¿no? O que tengas una excelente relación con los otros partidos políticos, incluida la oposición, y que estés haciendo bien tus cosas. Hay algunos factores, por ejemplo, este del incendio en la Chiquitanía, que pueden desestabilizar también y pueden afectar la consolidación de la democracia, porque a partir de los incendios en la Chiquitanía, que no ha sido el primero ni ha sido el más fuerte, ¿no?, de los incendios que ha habido, pero de pronto a partir de aquí la opinión pública y los medios de comunicación han empezado a bombardear al gobierno, a atacar al gobierno, diciendo que no estaba haciendo nada por apagar el incendio en la Chiquitanía, que los animales, que las especies arbóreas y todo estaban siendo quemados, incinerados, y que los avasalladores de tierra, los interculturales, se estaban entrando y que ellos estaban quemando. No sabemos si eso es verdad o mentira, ha habido mucha información al respecto, pero el hecho del incendio, que ha sido un factor imprevisto, ¿no?, ha afectado a la democracia, ha producido ingobernabilidad y ha producido inestabilidad en el gobierno. Claro que sí, no quepa la menor duda. Y a eso le añades lo que ha venido luego, las elecciones y las denuncias de fraude, y tienes un escenario completo de inestabilidad política y por ende de afectación a la democracia, ¿no? Y hay otros factores también, como esta de la interrelación entre la política y la jurisdicción constitucional o electoral. ¿Cuánta influencia tiene el gobernante sobre aquel responsable de una institución? Si eres amigo o si eres pariente de alguien, ¿no? Entonces las fotos son elocuentes para ver cuán objetiva puede ser una autoridad al administrar un órgano como el electoral, por ejemplo. ¿Cómo puedes impartir justicia electoral cuando tienes relaciones de parentesco, prebendales, económicas tan fuertes? ¿Cómo puedes ser objetivo? ¿Cómo puedes impartir justicia electoral cuando, cuando, cuando no eres objetivo, no eres neutral en esto? Entonces, ese es el grave problema de la jurisdicción electoral y de la democracia hoy en día. La poca credibilidad que tiene la sociedad civil en relación a la justicia y al tribunal electoral debilitan la democracia completamente. No importa que seas un analfabeta o un doctorado, pero si no eres escrupuloso en la observancia de las normas, en un actuar correcto, estás debilitando la democracia. Y la democracia se ha debilitado. ¿Cómo vamos a fortalecer la democracia? Respetando las reglas del juego. Respetando las reglas del juego. Solo tienes que hacer eso, respetar las reglas del juego. ¿Quién ha ganado? Que haya ganado, pues con mayoría absoluta, con mayoría relativa. No buscando hacer fraude ni nada por el estilo. O que las relaciones, que mi primita está ahí, es la esposa del candidato tal, o que mi amigo el otro candidato, oye, mira, este Salvador Romero tenía como su gran cuate a uno de los líderes políticos de la oposición y tenía como familiar a la esposa de un candidato que hoy en día es presidente. Dime si no hay vínculo político. ¿Cómo ha afectado esto a la institución? ¿Habrá habido fraude? ¿Por qué María Eugenia Choque ha ido a la cárcel junto con Costa Citic?
¿Por qué el primer mandatario de ese entonces los ha enviado a la cárcel y ha ordenado que se deje sin efecto, ha anulado esas elecciones? ¿Cuán funcional pueden ser las personas y las personas que administran las instituciones y cómo le afectan a la democracia? Nos falta cultura política democrática. Esperamos de los jóvenes, de ustedes, que a 40 años de recuperación de la democracia, de vivir en democracia, ustedes han nacido en democracia, puedan preservar y mejorar esta democracia, puedan respetar la independencia de poderes, puedan respetar lo que dicen las leyes y no torcerlas a favor de un primo, de un compadre, de un amigo o de un líder. Ser objetivos es difícil, pero no es imposible. Pero cuando somos objetivos, cuando somos probos, respetando las normas y las instituciones, podemos vislumbrar un futuro y un presente brillante para nuestros jóvenes, para los niños con los cuales con esa imagen hemos iniciado la presente clase. Para finalizar, quiero darles las gracias por su atención. Quiero instarlos para que lean este libro, Cómo estudiar ciencia política, de Dieter Nolen, porque de aquí van a salir todas las preguntas. Más allá de lo que yo les he dado para que podamos intentar aterrizar el lenguaje de Dieter Nolen en lecciones simples de cómo se aplica esto, ustedes tienen que leer, tienen que buscar preguntas, qué posibles preguntas harían, anotarse y responderlas ahí. Porque van a tener un minuto para responder la pregunta, no van a tener nada más. Entonces, lean el libro, maticen con las clases que les he dado. Y bueno, pues yo les deseo éxito, les deseo mucho éxito en su examen, en la prueba que vayan a tener en el mes de diciembre, que les vaya muy bien y que puedan ingresar a la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, que es una carrera que ayuda mucho a mejorar la actividad política como servicio, entendiendo la política como servicio a la comunidad, más que como servicio a sí mismo, como servicio a la comunidad, como la entendían los griegos, como la entienden nuestros líderes indígenas, la política como servicio a la comunidad, como servicio a la ciudadanía, a esos niños desamparados o pobres, a todos. Muchas gracias, les deseo éxitos en su ingreso a la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Que Dios los bendiga. Chao a todos.